cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Venga. Buenos días, amigos y amigas de Totum Revolutum, la tertulia de experiencias y aprendizajes que quieren aportar a tu desarrollo personal. Hoy estamos nuevamente con Miren Cía, coach familiar profesional de educación especializada en el acompañamiento para el desarrollo adolescente. Bienvenida, Miren, gracias por estar nuevamente con nosotros para seguir aportando para la expansión del nivel de conciencia, y muchas gracias también por apoyar a Todo Cambia. Sabemos que nos dedicas el tiempo que puedes porque tienes una agenda muy cargada. Buenos días, Miren. Hola, muy buenos días. Encantadísima de estar otra vez aquí con vosotros. Un placer tenerte. Por supuesto, también nos acompaña Edgardo, nuestro coach, terapeuta sistémico y profesor de filosofía. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también este tiempo. Buenos días, Salvador, y buenos días, Miren. Qué bueno nuevamente que nos acompañes en el programa. Ya te echábamos de menos. Y de todos nuestros escuchantes, sobre todo los adolescentes, pues quieren seguir aprendiendo y sobre todo teniendo recursos para estos momentos tan importantes de la vida. Gracias. Gracias a vosotros. Miren, como sabes, en esta tertulia queremos ser muy cercanos a los escuchantes y también que conozcan mejor a los profesionales. Por eso nos gusta conocer alguna experiencia personal significativa. Miren, cuéntanos algo de ti, tal vez de tu propia adolescencia. ¿Fuiste una adolescente rebelde? Bueno, sí y no. De puertas para afuera, a mis padres sí que les he dado algún quebradero de cabeza, porque sí que es verdad que mi tendencia ha sido a la extroversión y me ha gustado salir, soy una persona muy curiosa, muy exploradora, pero, o sea, en ese sentido, de puertas para afuera digo, porque a priori se me veía como una chica, pues bueno, feliz, muy activa, porque me metía en muchas historias, me gustaba hacer muchas cosas, pero yo internamente me recuerdo una adolescencia muy solitaria porque sí que es verdad que mis padres en aquella época pues no me dieron un apoyo como yo hubiera necesitado, ¿no? Que esto es algo habitual, pero, o sea, muy solitaria y con mucho dolor y con muchas dudas que yo me guardaba un poco para mí. Era algo que yo no mostraba y no compartía ni siquiera con amigos me abría del todo. Hasta no pasados los 20, para mí fue bastante difícil, sí. Muchas gracias por compartir, Miren. Escuchar las vivencias de otra persona nos ayuda a sintonizar, a empatizar con quien nos comparte y nos enriquece la perspectiva nueva. Miren, entremos en el tema que hoy nos ocupa, las jornadas de pornografía y violencia sexual. Cuéntanos un poco las temáticas que se abordaron en esas jornadas. Bueno, este es el segundo año que hemos organizado las jornadas de la prevención a la pornografía y la violencia sexual. El año pasado fueron las primeras porque, bueno, pues recién salida del horno salíamos la primera edición del máster en prevención de los efectos de la pornografía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y bueno, decidimos hacer estas jornadas, ¿no? Para contar un poco la línea de investigación que llevábamos cada alumno
Y bueno, yo el año pasado sí que es verdad que hablé de un poquito de las nuevas redes neuronales, porque a mí el cerebro es algo que me interesa mucho, sobre todo en la etapa de la adolescencia, como sabéis, que estoy especializada en esa etapa. Y presenté un poquito qué es eso que pasa cuando nuestros jóvenes y nuestros adolescentes empiezan a tener un consumo de la pornografía y qué pasa en el cerebro. Y el año pasado fue bastante por el tema de la legalidad, porque hubo una compañera que es criminóloga, otra compañera, bueno, varios psicólogos, pero otra compañera que era abogado, mucho el tema de la legalidad y el cerebro. Y este año, que se celebró el 7 de noviembre, también siempre lo celebramos en noviembre. Curiosamente, la mayoría de las compañeras y compañeros que estuvimos, bueno, yo me centré mucho en la falta de comunicación en las familias, ¿no? ¿Cómo puede ser eso un desencadenante para que nuestros jóvenes consuman más pornografía por esto de que se sienten muy solos? Y, y fue mucho el tema por ahí, por el tema de las familias, de la educación, de cómo hacer desde las escuelas, ¿no? Cómo crear estos espacios para que los jóvenes se sientan acogidos con este tema, cómo meter más educación afectivo-sexual en los institutos, porque sí que es verdad que se les da las sesiones que están estipuladas, normalmente 2 o 3 en los institutos, pero se queda ahí, ¿no? Y se abordó mucho este tema, cómo vamos detectando eh, esta necesidad en educadores, en los propios profes de educación secundaria y en los alumnos. Entonces, fue una jornada muy intensa, pero muy interesante, porque, porque así también nosotros nos sentimos apoyados, ¿no? Cuando los compañeros desde diferentes puntos de España nos juntamos y compartimos cómo vemos el tema, ¿no? En mi caso yo en Navarra, pero hay profesionales pues, de Madrid, de Andalucía, de Mallorca, de Galicia, ¿no? Entonces, ¿cómo coincide el punto de vista de cómo está evolucionando el tema del consumo de la pornografía? En los jóvenes incluso está bajando a edades muy tempranas. Bien, amplíanos un poquito más esa participación tuya, que se trató sobre la influencia de la pornografía actualmente en los adolescentes y todo lo que veas que pueda incluir ese apartado. Bueno, como sabéis, me imagino que habréis escuchado, bueno, yo creo que a raíz del año pasado que se estrenó el documental Generación Porno, no sé si os suena, que se estrenó en la televisión vasca, en la de TV2, se estrenó en septiembre del 23, que yo tuve la oportunidad también de estar allí en el debate de la... este documental yo lo trabajo mucho con los chavales en el aula, lo trabajo mucho cuando imparto talleres a familias, sí que vamos como desglosando los capítulos, son 4 capítulos que están hechos con un cuidado infinito. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que se ha empezado como a llegar más a la calle, ¿no? Que realmente está pasando algo. Bueno, es que cuando un máster llega a la universidad, quiere decir que a nivel social ya lleva tiempo que está siendo un caldo de cultivo. Y es verdad que los datos son asombrosos, que cada vez van subiendo más. De hecho, en el mes de octubre, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en su página web, ya empezó a colgar por fin los datos, ¿no? Terroríficos bueno, de algo que está preocupando, que el 90% de los jóvenes adolescentes, con una media entre 11 y 12 años, ya están consumiendo pornografía. Incluso se va alertando que se haga trabajando a los 8 o 9 años, porque fijaros una cosa, en el momento que regalamos un smartphone a nuestros hijos e hijas, que aquí en Navarra, no sé en el resto de España, pero aquí es como una costumbre fatal del regalar en la primera comunión un smartphone, sin que los padres sepamos, no tengamos ni idea que les abrimos una ventana al mundo que es que además la pornografía no es algo que tú vayas a buscarlo, porque evidentemente con 8 o 9 años tú todavía no estás en esa configuración ni en el despertar sexual ni en el cambio, sino que los algoritmos de las redes sociales y los vídeos que se están pasando por WhatsApp te pueden llegar.
o a través de los juegos que están jugando nuestros hijos e hijas online, te van llegando porque los algoritmos de la industria de la pornografía están copándolo todo, están copando la industria de la música, la programación de la televisión, la hipersexualización en las redes sociales es tremenda. Entonces, este consumo tan bruto, ¿no? A edades tan tempranas, está generando unos problemas, sobre todo de desarrollo en el cerebro, porque fijaros, el cerebro de un adolescente, que en alguna ocasión esto lo hemos comentado aquí, no se termina de desarrollar hasta que se tiene 24 años. Entonces justo te pilla en una edad donde el córtex prefrontal todavía no lo tienes desarrollado y la visualización de la pornografía ya de por sí te produce desgaste del córtex prefrontal que se llama hipofrontalidad, con lo cual, y ese chute de dopamina, ese baño de dopamina en una etapa muy emocional, muy de la recompensa rápida, y si además no somos capaces de discernir ni sopesar cómo es ese contenido, porque no entendemos nada, pero el cuerpo sí que va respondiendo. Claro, los jóvenes de ahora, es que además lo vamos corroborando, se están haciendo un esquema mental de lo que puede ser la sexualidad. O sea, que mi empeño yo cuando voy a trabajar con ellos a las intervenciones de aula, em, yo me empeño en que se desconfigure esa estructura mental que tienen, porque la sexualidad nunca puede ir unida a la violencia. Y el problema es que el 90% del contenido que está alojado en las páginas pornográficas llevan contenido sexual, violencia física y violencia psicológica contra la mujer. Entonces, esto está generando unos problemas tremendos a la hora de cómo se están relacionando nuestros adolescentes, porque están copiando un modelo. Ellos para saber cómo tienen que dominar en la relación y las chicas normalmente para aprender y para saber cómo poder satisfacer los deseos de sus parejas. Ojo, ¿eh? O sea, aquí todavía no estamos entrando en la subida y la escalada tan bruta de la violencia, o sea, de las violaciones, sino que entre parejas está trayendo ya muchos problemas en cómo se están relacionando. No Es sé muy si te he importante. contestado a lo que yo te estaba, a lo que me estabas Sí, no, preguntando. está muy interesante porque ese tema es que es muy candente y parece que lo pasamos un tanto por encima y se debe profundizar un poquito más porque a veces pecamos de ingenuos. Muchísimo. Mira, ayer, he estado justo estos 2 meses, octubre y noviembre, con un programa de prevención de los efectos de la pornografía y sexualidad saludable dirigido a familias en Navarra, en diferentes puntos. Ha sido un programa muy, muy potente, muy bueno, porque hemos trabajado muchísimo. Y claro, la primera sesión, el primer contacto, cuando están conmigo, porque yo siempre les digo, a ver, la primera sesión es para ponernos en el contexto de qué está pasando. Y ahí es el susto. A pesar de que ya tienen hijos de 9, 10, 12, 14, 16 años, es el susto. No puede ser. Esto no puede estar pasando, ¿no? Y hace falta un tiempo para ir digiriendo esto. Por eso para mí es súper importante crear espacios donde nos podamos reunir primeramente las familias, donde podamos ir compartiendo y desmenuzando conceptos que nuestros hijos e hijas están dominando a día de hoy y no nos estamos enterando. Y, pero luego cuando pasamos a la segunda sesión, que normalmente hay una semanita de tiempo, hay algunos que sacan valor para hablar con sus hijos, otros todavía les va costando y es normal, ¿eh? O sea, aquí no se trata de juzgar porque cada uno estamos en un punto y es normal que asuste porque los datos asustan. Pero aquellos y aquellas que se lanzan a preguntar a sus hijos, por ejemplo, ayer una madre me decía, fíjate, miren, la primera vez salí asustada, que me ha costado muchísimo aterrizar todo esto, y le hice la pregunta a mi hija de 14 años.
Y ¿sabes lo que me respondió? Y yo, pues cuéntanoslo. Amá, aquí amá se llama a la madre. Amá, es verdad, esto está así. Fijaros, ¿eh? Una niña de 14 años. Y le dije, bueno, por lo menos has empezado a romper esa brecha que muchas veces nos separa entre hijos y padres, porque es verdad que nosotros vamos por un mundo, porque claro, es que a nosotros no nos ha tocado ese mundo. Nosotros cuando vamos a pensar en la pornografía que había en nuestros tiempos, no existía Internet, no existía, no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, Internet ha cambiado el paradigma de la pornografía totalmente. Si nos vamos a nuestra época, pues nos encontramos con alguna revista, ¿no? Este repaso lo hacemos muchas veces con las familias para romper un poco el hielo. ¿Cómo era la pornografía en nuestros tiempos? Una revista, había videoclubs, ¿no? Los videoclubs donde había un apartadito que estaba como escondido, donde ponía claramente un cartel que era para 18 años, ¿no? Era aquello como se respetaba. En el momento que podías alquilar una película de aquellas, pues claro, ¿qué veías? Una película, dos, como mucho al año. Y es que además las películas de antes estaban como muy cuidadas. Tenían un hilo conductor, tenían una historia, había un diálogo, había una comunicación, había un contacto, había... No tiene nada que ver con lo de ahora. Ahora tienen las 24 horas del día pornografía violenta, con violencia física y psicológica, accesible, gratuita y lo pueden ver desde cualquier dispositivo móvil. Entonces, es terrorífico, porque es que esto además está, claro, que tú cuanto más ves, te pide, no nos olvidemos que la adolescencia es la novedad. Bueno, pues en la pornografía, la industria de la pornografía sabe muy bien cómo funciona el cerebro de un adolescente y le va dando novedad a cada rato. Y esto les va metiendo en un mundo que si no saben parar y no saben diferenciar, claro, para eso necesitan a un adulto que les vaya guiando, porque ellos no son capaces todavía de discernir. Entonces, está siendo un problema, ¿eh? Pero afortunadamente cada vez hay más institutos que ven la necesidad, ¿no? de meter este tipo de charlas entre el alumnado de secundaria de momento. Estos días con este programa había ya muchos padres que lo querían empezar a hacer en sexto de primaria, fijaros, porque hay mucha gente que ya está escuchando el lenguaje que están utilizando nuestros jóvenes, ¿no? Y las palabras que están utilizando, donde ya se va alertando que ya han visualizado vídeos, se están, bueno, pues con el lenguaje, estamos creando una cultura pornificada, como dice mi buen compañero Ballester, ¿no? Que es un sociólogo mallorquí que está haciendo un trabajazo increíble de campo, de investigación. Y él ya dice que estamos en una cultura pornificada totalmente. O sea, quiero decir, estamos viendo a niñas de 6 años ya maquillándose. Bueno, el tema de la música. Yo cuando estoy con ellos y con los adolescentes y con los padres incluso, ¿sabéis lo que escuchan vuestros hijos e hijas? Desmenuzamos las letras de muchas canciones, visualizamos los videoclips que acompañan esas canciones y te das cuenta y dices, claro, es que están todo el día visualizando ese tipo de cosas cuando, ojo, todavía tienen 5, 6, 7, 8 años. Pero es que de ahí a que les llegue un vídeo pornográfico están a un paso. Y luego todo el tema de las redes, todo el tema de las operaciones estéticas, el tema de la imagen. Es como que estamos viviendo, están viviendo, les estamos haciendo vivir en una superficialidad y yo siempre digo que les estamos deshumanizando. Entonces, mi trabajo siempre es volver y que se den cuenta que eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Yo siempre quiero que vuelvan a eso, a que la sexualidad es algo íntimo, es una de las dimensiones más importantes del ser humano. Cuando además yo les muestro todo lo que hay detrás de la industria de la pornografía, ahí ya le van cogiendo un poquito más respeto, ¿sabes? Pero los jóvenes necesitan comprender todo eso, porque si no, ellos han nacido con esto. Ellos han nacido con Internet, ellos se piensan que todo el mundo visualiza pornografía,
que las relaciones sexuales son así, incluso que sus padres harán esas cosas, y cuando ya les vas poniendo el reflejo, es cuando se dan cuenta que, ostras, a lo mejor esto no es tan así, ¿sabes? Miren, Miren, nos una has estado hablando pregunta, de todos estos peligros de las redes sociales, todo lo que está perdón, permitiendo Instagram, y se está haciendo mucho, mm, ¿sí? si me permites una pregunta. Sí, sí, sí. Miren, una de las cosas que más me ha resonado eh, de tu intervención es justamente ese desfase que hay entre los niños, los jóvenes actuales, porque se ha dado un salto tecnológico con las generaciones anteriores. Entonces, claro, los padres están a veces totalmente desfasados y no conocen ni el lenguaje, ni tienen el tiempo, como dices, les da miedo, porque es un mundo que incluso a ellos les puede afectar, porque en muchos casos, pues, es desconocido. ¿Cómo habéis hablado de cuáles serían los mínimos, ¿no? Que necesitamos? Porque claro, trabajarlo solo desde la escuela, solo desde los institutos, es pobre porque necesitamos realmente que en la casa también se apoye cualquier trabajo con los adolescentes. Entonces, ¿cuáles serían un poco los mínimos? Supongo que el principal para los padres es la información, ¿verdad? Pero ¿qué más se puede ayudar a que los padres tengan en cuenta? Claro, a ver, fundamental que los padres primero nos informemos y nos formemos de cómo están las cosas, que veamos qué palabras están utilizando nuestros hijos e hijas. Yo todo lo que te cuento, yo la mayoría de los trabajos lo hago con los padres, incluso es que es necesario. Y yo intento que ellos visualicen conmigo algunas de los vídeos que están alojados en las páginas web, porque es que no se lo imaginan, es lo que dices. Em, es una brecha tan grande que es que ni se imaginan lo que pueden visualizar. De hecho, el otro día, siempre me pasa, ¿eh? Porque al final cuando vas cogiendo confianza, uno se va soltando y al principio los padres también decimos, uy, mi hijo no, pero cuando te pones al tema y empiezas a buscar, pues resulta que tu hijo te enteras de que está en un grupo de WhatsApp. El otro día una madre dijo, mira, ayer mi hijo de 16 años me mostró un vídeo un vídeo no, varios vídeos que se estaban intercambiando en los vídeos de WhatsApp. O sea, quiero decir que no hay por qué meterse a una página web pornográfica tampoco, porque hay muchos vídeos que se están pasando por WhatsApp y estos vídeos, la madre se quedó asustada. Decía, es que eran niñas, eran violaciones grupales. Y dije, pues esto lo primero que tienes que hacer es denunciarlo. Lo primero es denunciarlo. Colegio y que siga el curso que tiene que seguir. Pero esos niños están gritando a voces, por favor, que alguien nos explique que esto no es así. O sea, quiero decir, estamos viviendo una escalada de violaciones grupales y lo único que se nos está ocurriendo es rebajar las penas. A mí esto es una de las cosas que me llama muchísimo la atención. Porque que un niño de 14 años sea capaz de, de visualizar un vídeo de estos, de excitarse con un vídeo de estos, o pasar un vídeo de estos, o incluso llevar a cabo esto, a mí me parece tan grave que tenemos que ir a la raíz. Y los padres nos tenemos que informar y mínimamente empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Tenemos que retomar todo esto porque no se está haciendo. Sí, una de las cosas que corroboro, tanto trabajando con adolescentes como trabajando con familias, es que en casa las familias no se está hablando de sexualidad. Y estamos en un momento, en una era muy, muy delicada, donde tenemos que empezar a hablar de sexualidad. Y sexualidad tampoco penséis que es una cosa muy complicada. La sexualidad es cómo nos miramos, cómo nos tocamos, cómo nos hablamos. Todos somos seres sexuados desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos. Es una dimensión de la persona que nos hace desarrollarnos en pareja.
pero siempre que haya consentimiento, que esté acordado, que esté cuidado, que sea delicado y que se guarde la intimidad. Porque es una de las cosas que los jóvenes ahora, es como que la intimidad en el sexo no existe y que todo se hace abierto, pero porque es lo que están visualizando. Entonces, Sería como un gran hermano. ¿a qué te refieres? Vamos a una exposición pública, Claro, como claro, el reality, claro, digamos. claro, pero es que ni siquiera Gran Hermano, Salvador. Imagínate qué programación tenemos en nuestras televisiones, que si empiezas con la Isla de las Tentaciones, Claro, hombres y viceversa. sí. Eh, Empiezas ya desde que la mayor parte de las personas llevan operaciones estéticas, se intercambian las personas. Es como estamos viviendo en una era donde la sexualidad, que para mí no es sexualidad, esto es algo que yo les voy diciendo bien claro, se banaliza y se queda en la superficie como algo que es pruebo y me expongo y que todo el mundo me vea y todos entre todos compartimos y no nos damos cuenta que también están subiendo las enfermedades de transmisión sexual. Quiero decir, eh, por mucho que a un joven ahora en el instituto le digan la importancia del condón, que si os fijáis, mm, no es algo que esté en la calle, ¿no? Como en nuestros tiempos, la campaña aquella de póntelo, pónselo, como calor, tenemos muchísima conciencia, se hablaba, ahora casi ni se habla, muy poco. Pero es que además, en los vídeos pornográficos no existe el condón, no existe. Entonces, por mucho que a mí me den una charlita y me digan que el condón es importante, yo ya sé que por aquí se hace otra cosa y se están disparando las enfermedades de transmisión sexual. Y luego, como claro, como la píldora el día después, se está disparando también el uso. Pero no está habiendo esa conciencia de sexualidad como unión. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Se le da un viso de normalidad a esos enfoques no correctos y claro, el bombardeo de la televisión, de lo que has dicho tú, programas de todo tipo, a todas horas y en todas las franjas horarias y luego para postre algunas influencias, lo que has dicho tú, me cambio aquí, me pongo allá, me pongo más pecho, me pongo no sé cuántos, y están idealizando una situación que no es la que debiera ser. Y claro, Efectivamente. Yo, por ejemplo, en las jornadas de la pornografía, es un poco lo que estuve diciendo, ¿no? Que tenemos que tomar conciencia, los padres y las madres y las familias, de que estamos viviendo en una sociedad pornificada. Desde anuncios de la televisión, programas de televisión, las redes sociales, influencers, videoclips, canciones. O sea, que no es solo la pornografía en sí, sino que la industria de la pornografía se está aliando con un montón de industrias donde sabe que al final todo el mundo va a caer ahí. O donde el modelo es ese que ellos están lanzando y se está llevando a todo lo demás. Y esto es lo peligroso, porque lo estamos dando por válido. Y cuando tú te pones a desmenuzar o creas un espacio, yo digo, solo con que creemos un espacio de 1 hora a la semana, donde los padres podemos ir desmenuzando de a poquito dónde se están moviendo nuestros hijos, es que te quedas asustado. El problema es que no nos paramos a verlo y de pronto nos llevamos el susto. El problema de trabajar con los jóvenes directamente, que yo tengo ese cometido, a veces el mayor reto es que no todos están en lo mismo. Y entonces cuando tú empiezas a abrir la información, el debate, generas curiosidad en los que no están ahí y hay siempre ese deseo de nivelar todo. Y lo más difícil, creo yo, es que eh, todo, todo lo que se dice, el problema de la verdad y de la enseñanza, porque los verdaderos canal de enseñanza y de curiosidad, lamentablemente está todo en las redes. Es decir, Todo. se le cree y se presta atención a lo que está ahí y no a ningún otro medio.
Mm. Sí, sí, fíjate, bueno, hay un filósofo que sigo, que no sé si lo conoces, Edgardo, eh, ay, ¿cómo se llama? El Vico, ¿se apellida Vico? Puede ser algo así, que él ha escrito un libro que es La Era de los Idiotas, Ah, pues, sí. La Era de los Idiotas, que hace poco, fíjate, estuvo en un programa de televisión y él afirmaba, no sé, tengo que buscar el dato, pero él afirmaba en aquel programa que el coeficiente intelectual de nuestros jóvenes era la primera vez en la historia que había bajado un 14%. Es La verdad. primera vez en la historia. Porque lo normal es que con la evolución y el desarrollo, nuestro coeficiente intelectual nos íbamos desarrollando. Ujú. Cada vez íbamos. Pues es la primera vez en la historia que ha bajado un 14%. Y es un poco por esto que tú estás diciendo. Porque estamos tan pegados a las redes desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que no damos espacio a este pensamiento crítico, a esta reflexión, a este poner en duda. Y gracias a que existe la asignatura de la filosofía, por lo menos, se puede hacer. Pero esto es algo que yo les digo a los padres, es que tenemos que generar debate, conversación, a cualquier noticia que salga. ¿Y tú esto cómo lo ves? Busca información, vamos a investigar por aquí. ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? Porque si no, sí que es verdad que yo estoy viendo, aparte de que hay niveles diferentes, como tú dices, pero en general hay como una apatía, ¿sabes? Como me creo lo que estoy viendo y tampoco le doy mucha, bueno, pues es así. Porque como además tengo la oportunidad de pasar a otra cosa rápidamente y a otra cosa, tampoco me quedo, o sea, no hay una profundización. Y esto está pasando factura a nivel cerebral, ¿eh? Fijaros. O sea, que es que está siendo un tema, porque es que va todo unido. O sea, Internet ha cambiado el paradigma de todo, de todo, de todo. De nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestro desarrollo. Así que es verdad que nos ha traído cosas muy buenas, porque si no, no podríamos estar aquí haciendo esta entrevista, pero en los jóvenes sí que tenemos que hacer un esfuerzo porque ojo, hay muchos mayores también que estamos muy pendientes del móvil y yo lo veo por la calle porque yo soy una persona muy observadora. Yo observo, yo qué sé, cuando hay padres con niños, en los parques, me llama muchísimo la atención y me duele tanto. Digo, pues es que no estamos teniendo una interacción verbal, gestual. Es tan importante utilizar los cinco sentidos para que el desarrollo del cerebro sea acorde, que estamos cada uno a lo nuestro, a nuestra pantallita. Y entonces, hablar de esto con los jóvenes ayuda muchísimo, porque ellos también es como que van despertando. Y lo de los diferentes niveles, esto siempre pasa tarde. Quiero decir, yo cuando voy, pobrecitos míos, yo a veces cuando voy a aulas de primero de la ESO, quiero decir, hay algún niño o alguna niña que todavía no les ha llegado el momento de visualizar pornografía. Y tú te presentas allá y tienes que sacar el tema. Pero otros que están un poquito más adelantados, pues ya tienen la delantera. Pero es que esto siempre nos va a pasar con todo. Quiero decir. Pero aquí también yo soy mucho de testear, ¿no? ¿Dónde está cada uno? Porque yo siempre además doy la oportunidad de que cada alumno me pueda hacer una pregunta en anónimo, ¿no? Que me vayan escribiendo, doblamos el papelito, lo vamos sacando, vamos respondiendo. Y cuando yo voy visualizando que hay alguno que no, bueno, pues lo voy adaptando y lo voy haciendo con mucho cuidado. Pero con la gente que no ha entrado todavía a la pornografía, es que se lo van a encontrar. Tarde o temprano se lo van a encontrar. Entonces, si yo hago de contrapeso para cuando le llegue ese vídeo, por lo menos hay alguien que le ha alertado de que eso que va a visionar no tiene nada que ver con la sexualidad. Por mucho que haya algo que en su cuerpo se despierte, lógicamente, porque cuando tú eres joven, las hormonas están como están y el despertar sexual está ahí. Pero si ya les voy dando una información antes de que les llegue, sí que salva mucho, ¿eh? Porque esta es una pregunta que me hacen mucho los padres. Pero ¿y si les empiezo a hablar de pornografía y resulta que no han empezado?
Y yo, pero no te preocupes, porque esto hay que ir adaptándolo. No vamos a ir en bruto a hablar de pornografía, pero sí podemos ir sopesando qué es sexualidad, qué son los afectos, qué me produce en el cuerpo y lo que algunos vídeos pornográficos me van a ir mostrando, que seguramente os va a llegar en algún momento, pues como hacemos con las drogas, o con el alcohol, o con otro tipo de cosas, ¿sabes? Aquí también hay que ser delicado, porque es una etapa muy emocional y si nos centramos mucho en las relaciones, suele funcionar bastante bien. Miren, ante estas situaciones que se están dando en la juventud, ¿qué alternativas y qué acciones cabría tomar para difundirlas al respecto? Ir ya preparando a esa juventud de lo que le viene. ¿Cuál sería la posición más adecuada a esta situación? Pues mira, lo primero para mí es que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación formaran parte y se implicaran en esto. Está muy bien que por fin el Ministerio de Igualdad lo haya añadido en su agenda o como alerta, está muy bien alojar los datos y tal. Pero si luego no hacemos nada con ello, porque esto está siendo un tema de salud, está siendo un tema de salud, porque está trayendo muchísimos problemas. Tenemos a jóvenes con 20 años con disfunción eréctil. Tenemos a jóvenes con 20 años que no les atraen las chicas de su alrededor. Tenemos a jóvenes de 18 años que están acudiendo a prostíbulos, consumiendo prostitución, porque las prácticas que ven en la pornografía no las pueden hacer con las personas que tienen a su alrededor. Quiero decir, es un tema de salud, está condicionando las relaciones y la vida sexual de una persona, de muchas personas. Entonces, para mí lo urgente, que no entiendo por qué, es que el Ministerio de Sanidad tome partido y el Ministerio de Educación tome partido. Y que lo vayamos metiendo en los institutos como una asignatura transversal o como una asignatura donde un especialista vaya una vez cada 15 días, una vez al mes, en todos los cursos y vaya, porque claro, yo entiendo también que para los docentes es mucha carga. Los docentes bastante tienen también con cada asignatura y con llevar un grupo. Entonces aquí habría que armar como un plan desde infantil, primaria, secundaria, donde mínimamente una vez al mes, en cada ciclo, vaya un especialista a hablarles y a generar este espacio. Porque no sabes lo mucho que podríamos prevenir. Y que luego, claro, cuanto más nos impliquemos las familias, efectivamente, más salud sexual van a tener nuestros hijos e hijas, que al final esto es lo que nos condiciona. Eh, Quiero decir, la vida sexual es una vida que todos tenemos de alguna manera y, y que nuestras hijas tengan este tipo de experiencias a edades tempranas, se podría evitar. Edgardo, ¿querías tú hacer alguna aportación a este tema o alguna pregunta? Bueno, ahí habría como mucho que hacer. Eh, el tema fundamental, me gustaría, por ejemplo, aclararlo para quizás el amplio escuchantes de todas partes. eh, la pornografía es como un artículo de consumo cada vez más generalizado, pero es también una, una droga, ¿no? Es decir, necesitamos los elementos de juicio para que sepamos un poco cómo hacer de él, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, es una mezcla explosiva porque mucha gente está sustituyendo el contacto personal por el contacto online, ¿no? Cada vez más se está dando este fenómeno y es un poco lo que le vamos a delegar a los jóvenes y a los niños, ¿no? Porque a veces pueden saber mucho por las redes, por lo que ven, ¿no? Pueden haber tenido contacto con personas de mucho eh, eh, características o que dice mucho sobre el sexo, pero que en la práctica no es una verdadera relación ni tiene nada que ver con los afectos, ¿no? Y yo creo que estos elementos serían importantes para tener capacidad de discernimiento. Claro, esto es lo que yo trabajo mucho con ellos, porque como sabéis, ahora se estila mucho en las aplicaciones de ligar
por internet, y la mayor parte de estas aplicaciones se están utilizando para tener encuentros esporádicos, ir al acto sexual y ya, o sea, y les están faltando muchas habilidades de contacto en real, de una conversación. Fijaros que si un vídeo pornográfico llega a un niño de 8 o 9 años, le estamos quitando la posibilidad de que de manera natural le surja la atracción, porque ya le estamos condicionando. Entonces ya le estamos obligando a que vaya por ahí. Y efectivamente, Edgardo, como tú dices, es que el consumo compulsivo de la pornografía nos puede llevar a una adicción, pero una adicción tremenda, porque es a través de los ojos. La vista en nuestros adolescentes es el sentido que más agudizado está. Esto la industria de la pornografía lo sabe muy bien, porque te hace unos productos que te entra por la vista y esa impresión es tan potente que llega a generar lo mismo que genera una raya de cocaína en el cerebro. Esto está estudiadísimo. O sea, lo que genera la vía cerebral que se va creando es lo mismo a cuando consumimos una droga. De hecho, estamos empezando ya a atender a chavalitos muy jóvenes que están empezando a rozar la adicción. Yo estuve con un chiquito de 15 años que, que me decía, lo pasan muy mal, ¿eh? Quiero decirlo, lo pasan muy mal. Que me decía, es que yo, no, cuando voy con mis amigos los sábados por la tarde, a lo mejor vamos a un centro comercial y me tengo que meter al baño con el móvil a visualizar pornografía, porque no aguanto más. Entonces, ese chute de dopamina, esa vía neuronal que se va creando en un cerebro tan plástico, todavía en construcción, en desarrollo, es que les marca el camino, les marca el camino. Y yo todo esto lo trabajo con ellos, ¿eh? Les explico perfectamente lo que ocurre en su cuerpo, porque cuando lo comprenden, es como que le pueden buscar un sentido, porque si no, yo el primer día cuando llego digo, bueno, ¿para qué creéis que sirve la pornografía? La respuesta suele ser para masturbarme, para aprender. No se plantean nada más allá. No se plantean qué genera en su cuerpo, en su comportamiento. Es adictivo y modifica las conductas, porque te metes en un patrón mental que te modifica la conducta. Te vuelves más reactivo, te vuelves más agresivo, te vuelves más asocial, te vuelves menos empático y no tienes voluntad, porque fijaros, si yo no tengo el córtex prefrontal y encima la visualización compulsiva me desgasta, pues cada vez estoy más dependiente de eso, cada vez necesito más. Entonces, cuando ya van escuchando que puede producir dependencia y que no es libertad como te lo venden, ahí ya empiezan a cambiar las cosas. Y luego, claro, si empezamos a profundizar la trata de personas, la prostitución, la pederastia, la pedofilia, todo esto está detrás de la pornografía. Con lo cual, que nuestros jóvenes se empiecen a plantear que cada clic que hacen o cuanto más tiempo pasen en estas páginas, les estamos poniendo la alfombra roja en la industria de la pornografía y estamos contribuyendo a que se enriquezcan, ahí ya empiezan a cambiar, ¿sabes? Entonces, hay una vía que es esta, la formación, la de ver, la de desgranar cada componente que tiene oculto el tema de la pornografía, que no es solo lo que se ve, sino lo que hay detrás. ¿Cuántas actrices eh, porno se han quedado de aquella manera, ¿no? Con vidas destrozadas. Entonces, todo esto cuando lo vas desgranando, es como que algo se reblandece dentro suyo y lo empiezan a comprender. Y, y es lo único que yo veo que pueda funcionar, porque ellos necesitan comprender y están luego deseosos también de hablar de términos de sexualidad y de relaciones y de significado. Están un poco hartos de que les hablemos tanto de los órganos sexuales, masculino, femenino, bla, bla, bla. Todo esto en la biología se lo saben perfectamente, cómo se produce el embarazo, qué enfermedades puede pasar. A ellos les interesa otro tipo de cosas, ¿no? Y cosas que la pornografía les está impidiendo experimentar. Entonces, miren, al hilo de lo que estás comentando,
la etapa, digamos, más idónea en principio sería la de la pubertad, que cada uno le llegará en su momento, y Sí. eso sería ya empezar a matizar más y hacer todas esas definiciones de qué es cada cosa, como pornografía, que nos ayudará a entender mejor de qué se trata. El escucharla, en fin, enseguida saltarían las alarmas, pero actualmente ¿de qué se trata? ¿De qué estaríamos hablando para que esa juventud entienda de la forma adecuada sería su actitud ante todo esto? No, sobre todo, yo les animo mucho a que ellos vayan conociendo su cuerpo. No, no están muy acostumbrados a conocer su cuerpo, a tocarse, a sentirse. Hay como mucho miedo a esto, hay como una barrera así un poco plástica. Y empezamos por ahí. Luego yo me adecuo mucho al lenguaje que van trayendo ellos. Es decir, si ellos me van sacando conceptos que les genera dudas, pues entonces vamos abriendo melones. Pero yo me adecuo mucho al grupo y a los conceptos que van saliendo, porque hay grupos que salen con los conceptos y hay grupos que no tienen nada que ver. Em, pero todos y cada uno de ellos están interesados en las relaciones con un otro. Es que la etapa de la adolescencia y la pubertad me estoy preparando para ver qué es esto de vivir como un adulto. Y normalmente cuando llegamos a la adultez vamos teniendo antes experiencias para saber si quiero vivir en pareja, tal, pero todos somos seres sexuados. No sé si te he respondido con esto, Salvador. Sí. Entonces, miren, del tema de la influencia de la pornografía, su uso y abuso, con el aumento de la violencia de género, parece que no avancemos y se ha hablado de este tema también. ¿Y qué factores influyen? No, no, estamos yendo para atrás. Estamos yendo para atrás totalmente. De hecho, bueno, en la pandemia, desde la pandemia, han ido aumentando las violaciones. Fijaros, aquí en Navarra salió un dato estremecedor. Desde el 2020 habían aumentado un 166% las violaciones, las agresiones sexuales y las violaciones. Y claro, no nos damos cuenta de dónde están sacando el modelo. Y el modelo está clarísimo de dónde lo están sacando. De hecho, cuando analizamos la manada de Pamplona, ¿no? Todos los componentes que hacían la manada, se sabe, y ellos mismos han confesado, que eran consumidores aférrimos de pornografía desde edades muy tempranas, que hacían prácticas de todo tipo. O sea, ya tenían un esquema mental de cómo visionaban a la mujer y cómo la cosificaban para su uso y disfrute y ya. Y como esto han ido saliendo muchísimos casos. Fijaros que tenemos ahora también el caso de Rejón, que él también ha confesado que era consumidor de pornografía desde hacía muchos años, ¿no? Porque esto al final te va configurando un esquema que, claro, la pornografía está hecha para el hombre. Entonces, si yo que soy hombre visualizo pornografía y lo que veo es que mi papel es dominar a la mujer y vejarla y someterla e insultarla, pues eso evidentemente se está copiando ese modelo en una edad muy precoz porque todavía no somos conscientes si está bien o está mal, simplemente sabemos que todo el mundo lo ve y es accesible y es gratis. Que fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Es accesible, es gratis, es anónima y me está sirviendo de modelo, con lo cual, ¿por qué no lo voy a llevar a la práctica? Es decir, esto, para cuando alguien lleva esto a la práctica y es capaz de agredir sexualmente, ¿qué está pasando, en los institutos? Todos los días tenemos... pero para cuando esto se lleva a la práctica, es tan claro que no corresponde a un modelo mental natural como ser humano, sino que es un modelo copiado. Están llegando a casos aquí en el Hospital de Navarra, yo que colaboro mucho con enfermeras de urgencias de los fines de semana, em, chiquitas, muy jovencitas, con 14 y 15 años, con desgarro anal, con el tema de la asfixia, o sea, con prácticas sexuales que se están haciendo en pareja pensando que eso es lo normal y lo común. Entonces, sí estamos yendo para atrás, pero porque no estamos yendo a atajar la raíz.
Entonces Posi- hay que hablar de ello. Posiblemente la educación esté en ese aspecto flojeando porque no llega en la forma adecuada o suficientemente para ir tapando esas lagunas y que la gente vaya concienciándose. Posiblemente sería eso. Claro, pero la educación, evidentemente los padres nos tenemos que poner las pilas, pero si nadie nos lo cuenta no nos enteramos, eso está claro. Y la educación depende del Ministerio de Educación y las urgencias que llegan a los hospitales depende de salud, del Ministerio de Sanidad. Entonces tiene que haber un plan nacional conjunto. Yo no escucho a los políticos estar preocupados con este tema. Sí, un poquito se habla, pero no a fondo, no a fondo. Entonces gran agujero. Hay varios agujeros que habría que abordar porque hay estudios de sobra que nos están demostrando que, que la visualización de la pornografía está condicionando las prácticas sexuales que están teniendo nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué propuestas de intervención sobre la influencia de la pornografía en los niños y a qué edad se está iniciando y el consumo de pornografía? ¿Hay qué alternativas a eso ¿Qué alternativas? ¿Pero alternativas a qué te refieres? para combatir eso, digamos, La esa prevención, problemática? la Bueno, prevención. pues lo que os estoy diciendo es que la mejor prevención es una buena información, que tenemos muchísimos estudios a nuestro alcance, una buena formación, ver de qué trata la pornografía de hoy en día eh, y ponernos manos a la obra. O sea, es que si no se habla parece que no existe. Entonces, sacarlo a la luz y hablarlo con mucha delicadeza. Y además es que tenemos muchos documentales, tenemos mucho material de donde sacarlo. A mí me llama mucho la atención que se hacen muchas guías de prevención, pero se utilizan muy pocas de ellas. Entonces tendríamos que empezar a utilizar las guías, a crear grupos, y el tema de la sexualidad hay que hablarlo, porque si no es que está condicionando el consumo. Miren, desde los poderes políticos, desde los gobiernos, desde las instancias de educación y las instituciones, ¿hay una voluntad real de acabar con la pornografía o es una utopía? No, yo creo que no hay una voluntad. Primero porque es un tema muy complicado, es un tema muy complejo, porque la mayoría, bueno, la mayoría, no, todas las webs pornográficas que existen a día de hoy, que están publicadas, están alojadas en Estados Unidos y en Canadá. Con lo cual, a nivel legal, desde España no es fácil poder hacer algo. Que se podría cerrar un poquito y yo creo que sí. Pero no se está poniendo, quiero decir, el tema de los controles parentales. Bueno, bien, quiero decir, cuanto más filtros tengan nuestros hijos para acceder, pues siempre lo va a tener, van a tener un poquito más difícil, pero siempre van a tener el ordenador del amigo o van a tener... Yo creo que no se está haciendo suficiente. De hecho, nuestra primera edición del máster de la universidad lo hemos intentado por todos los medios y se nos cierran muchas puertas. Entonces, o no lo tienen muy claro por dónde abordarlo, porque sí que es verdad que es un tema complejo, o realmente me estoy empezando a plantear de que sí que es verdad que hay muchísimos intereses económicos, pero claro, a costa de la salud de muchas personas. Entonces, no sé muy bien qué responder a eso, porque acciones sí que se llevan a cabo para evitar, bueno, para visibilizar la violencia de las mujeres, pero no se está yendo a la raíz. Eso me choca mucho, porque estamos en la era donde se supone que estamos defendiendo los derechos de la mujer más que nunca, pero estamos en la era donde se está maltratando a nivel físico y psicológico a través del porno a la mujer más que nunca. Entonces hay también hay una brecha muy, muy grande y nuestros hijos son muy listos, quiero decir. Y a mí lo peligroso es que se acostumbren a un discurso oficial que va por encima y ellos sepan que lo otro va por debajo. Y esto a mí me parece muy peligroso. O sea, es una de lo que yo intento cuando voy a los institutos, es como acortar esa brecha, ¿sabes? Y cuanto más padres sepan, o sea, cuanto más sepan nuestros hijos que nosotros sabemos de todo esto,
les estamos ayudando a tener un marco de seguridad y un marco de referencia, porque si no les hablamos de nada, van a pensar, pues mis padres no tienen ni idea de esto, con lo cual esto ya sé que es algo que no hay que hablarlo, y me tengo que apañar como yo pueda. Entonces, para mí el hablarlo abiertamente es súper importante y es algo que los políticos no están dispuestos a hacer a día de hoy. Miren, con todo lo que acabas de comentar y todos estos aprendizajes, como resumen, ¿qué podría hacer para que los padres y todos en general sepamos cómo actuar para hacerlo por nosotros y por nuestros hijos y cómo prevenir todo esto? Como resumen, ¿qué les diríamos a los padres y familias? Pues mira, que busquemos bibliografía, que todos nuestros hijos están estudiando en algún colegio, en algún instituto, que utilicemos las APIMAS para pedir formación, porque yo trabajo mucho a través de las APIMAS, a los pequeños ayuntamientos de todas las localidades, que pidamos porque hay presupuestos que se pueden adaptar a este tipo de formaciones. Hay mucha bibliografía que si queréis os puedo mandar bibliografía para que los padres empiecen poquito a poco a leer. Hay documentales tanto en YouTube como en otro tipo de plataformas donde podemos empezar a ver esta realidad. Yo siempre digo, primero los padres nos quitamos el susto, leemos, lo digerimos y nos vamos preparando para cómo abordarlo con los hijos. O sea, no se puede hacer todo a la vez. Hay que ir despacito, pero hay muchísima información que se puede, y formación que se puede solicitar a través de las APIMAS, cursos, las intervenciones en aula, si se ponen de acuerdo y los directores de los institutos están de acuerdo, se puede hacer sin ningún problema y de hecho es algo que está saliendo muy bien. Edgardo, ¿querías tú hacer una última aportación al tema? Pues la verdad es que es un panorama bastante difícil, bastante duro y como dices, miren, creo que la palabra fundamental es ir paso a paso Sí, porque si no lo hacemos los ciudadanos, los padres de familia, los institutos, los profesores, los poderes están demasiado implicados a veces para ir en contra de intereses económicos, que lamentablemente es parte del problema que vivimos en un mundo en que lo que importa por encima de todo es las ganancias de las grandes empresas y aún ahora más sometidos por todo el tema de Internet y la inteligencia artificial, porque esto no hemos hablado, pero eso es otro temazo. ahí tenemos para otro Sí, programa. Lo Entonces, dejaremos para otro programa, sí. te agradecemos mucho por estos aportes porque creo que hay que movilizarlo y hay que ir el boca a boca para ir tomando conciencia. Ya el primer paso es darnos cuenta que tenemos un gran problema delante. sí, 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 así es. Tenemos un problema real porque los datos están ahí. A mí me lo van corroborando los jóvenes con los que trabajo, las familias con las que trabajo, pero sí que es verdad que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es un tema duro, pero se puede hacer despacito y porque hacerle la competencia al porno es muy, muy difícil y no nos queda otra que remangarnos nosotros los padres y ir informándonos, pero por prevenir, quiero decir, porque si estamos esperando a que los políticos se pongan de acuerdo, mientras tanto nuestros hijos van creciendo y esto va subiendo, con lo cual no queda otra que... Y hacer tribu, y yo siempre les digo a los padres, hacer tribu, juntaros, hablar, os recomiendo un libro, ir leyéndolo, desmenuzarlo, quitaros el miedo, porque luego sí que es verdad que se está mucho más preparado para abordar el tema. Miren, muchas gracias por esta hermosa tertulia de hoy tan interesante. Queremos agradecerte con un regalo musical, una canción que sabemos que te gusta. Y ahora despídete de la audiencia y diles de qué manera podrían contactar contigo también para aquellas personas que lo pudieran necesitar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que esto sirva de ayuda a todos los que nos estéis escuchando. Y cualquier cosita que necesitéis, me podéis enviar un mail, mirenciaurrutia@gmail.com. Puedo dar mi teléfono también, porque yo funciono mucho por WhatsApp. Sí, ¿Sí? 670-291883. Si queréis que acuda a vuestro instituto, vuestra localidad o cualquier duda que tengáis, pedirme lo que queráis, pero hay que hablar de sexualidad
para prevenir los efectos de la pornografía. Muchísimas gracias. Nosotros lo pondremos también en nuestra red. Gracias a ti. Amigos, amigas de Totum Revolutum, Miren Cía, un especialista en el acompañamiento de adolescentes, quien nos ha recordado la necesidad y vulnerabilidad de nuestros jóvenes adolescentes. Creemos que todo lo que podamos invertir en apoyar su vida y su crecimiento, impulsarlos a que vayan haciéndose cargo de sus propias vidas, será la mejor inversión para nosotros, para ellos, para las familias y también para mejorar nuestro mundo. Muchas gracias, Miren, por esta fenomenal tertulia de corazón. Gracias también, Edgardo. De pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.